Muy bien, ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y tenemos para eso a un investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, que además es poeta, obviamente es académico, de ahí las investigaciones que él desarrolla, y que de alguna u otra forma se ha hecho conocido en las plataformas o en las redes sociales a partir de un acto que yo creo que es un acto poético. Vamos a estar conversando con Felipe Kusen, a quien le damos la bienvenida. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Y quiero partir al tiro justamente, a ver, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que es el Instituto de Estudios Avanzados? Eso me resulta de USACH. ¿De qué se trata? Sí, es un centro que se fundó hace unos 30 años, ¿ya? Hace poco estuvimos de aniversario, que está enfocado en investigaciones inter y transdisciplinarias, o multi, inter y trans, y tiene tres áreas: un área de estudios internacionales, otra área de estudios sociales y políticos, y el área en la que estoy yo, que se llama Arte, Pensamiento y Cultura, donde estudiamos de manera integrada la filosofía, los estudios culturales, la literatura, arte, música, etcétera. Quiero aprovechar justamente eso para mi segunda pregunta, que tiene que ver con esto que tú has ido desarrollando en redes sociales y que me parece muy potente, que es una suerte de acto poético para mi gusto. Por lo menos yo lo leo así, no tengo idea cuál es tu intención. Tú publicas cartas, pero cartas que tienen una connotación bien potente y que en un extracto breve desarrollas una idea bien fuerte en distintos medios. Y después además agarras esa carta que está publicada en el medio y la pones en redes sociales, en Instagram o en X, ex Twitter. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué nace esto? Nació hace muchos años. Creo que en el 98, 99 publiqué mi primera carta en referencia a un artículo en el Arte y Letras del Mercurio sobre Neruda. Y era un artículo donde hablaba que Neruda tenía sus comilonas y qué sé yo, y me dio mucha lata este artículo. Y escribí una carta y me la publicaron. Y después, con el tiempo, fui publicando a veces también el Mercurio, la Tercera, la Segunda, en el que pasa, pero de manera muy puntual. También a veces alcancé a escribir un par de columnas breves en el que pasa. Y yo diría que ya más o menos en el año 2014, 2015 como que se empezó a acelerar esto. Además ocurría que generalmente me las publicaban, que son claro, otros, es un tipo de publicación que no depende de uno. Y ahí como que empecé a agarrar vuelo. Y ya para el estallido ahí ya me desaté, porque fue mi manera de botar la energía, la rabia, las inconsecuencias que veía. Entonces ha tenido, bueno, puede tener un rol poético, ahí podemos hablar como de lo que implica en términos de escritura, que es bien específico, pero medio terapéutico, es como de desahogo simplemente. Un desahogo que lo hago público en la medida que se publica en un diario. Ahora, lo divertido, prácticamente nadie lee los diarios. Yo no conozco a nadie que esté suscrito a los diarios, excepto yo y mis papás, no sé. Yo ya a esta altura ni yo, mis claro, papás. Mis papás sí están suscritos, claro, yo estoy suscrito a los diarios, y entonces, como nadie puede tener acceso a esas cartas generalmente de manera directa, les tomo un pantallazo y después las difundo. Hay algo, Felipe, que a mí me llama la atención y por eso hablaba de esta acción poética y que de alguna forma mezcla estas ideas de lo transdisciplinar, porque tú desarrollas una instancia comunicacional muy clara, casi como una especie de mini crónica, pero también se juega una observación de la realidad a partir de lo que tú estás mostrando en las cartas. Y ahí hay una postura, ¿no? ¿Cómo vas configurando también esto? Porque efectivamente yo la primera vez que escuché de ti como poeta. Entonces me llama la atención porque en definitiva creo que cuando uno se pone de alguna forma el rol de poeta, que además es un rol complejo, es un rol complejo incluso en nuestro país, a pesar de tener 2 premios Nobel de poesía, tener grandes cultores de la poesía, tener grandes literatos además, es un área nebulosa para el común de la gente. ¿Cómo vas configurando esto? Bueno, me voy a referir primero a lo de ser poeta, entre comillas, porque efectivamente, bueno, por un lado Chile es un país donde no se avergüenzan si alguien dice que es poeta, o sea, tiene incluso un rol social medio ornamental, pero está asumido que alguien puede ser poeta, por último, como hobby. Pero en mi caso yo, más que, o sea, es que he escrito poesía o cosas que pueden parecer poesía, pero quizá lo que más he hecho es jugar con la idea de armar un personaje que es poeta. Entonces, tengo ahí una tensión y yo creo que un proyecto más performático que poético propiamente tal. Hace
20 años más o menos, claro, yo estaba viviendo en Barcelona, estaba estudiando el doctorado, y un amigo que vivía en París, Martín Baquero, me invitó a que yo viajara a una lectura de poesía. Yo no podía ir, pero le dije, ¿puedo filmar un video mío leyendo algunos poemas? Y me puse a grabarme leyendo poemas y encontré que era una situación sumamente ridícula. ¿Ya? Entonces lo que hice un video tipo así, Plan Z o El Factor Humano, que eran de esta época, haciendo un falso documental sobre un poeta que vivía en Barcelona. Y que sufría las penurias de ser un poeta y que se sentía incomprendido, qué sé yo. Entonces lo que hice fue en el fondo un proyecto narrativo, performático en torno a ese poeta, y filmé un video que no sé, dura 12, 15 minutos y lo envié en vez de mi propia lectura de mis poemas. Y una vez que creé ese personaje, como que se me escapó un poco en las manos el asunto. Y ahí empecé a desarrollar este personaje que luego pongo en redes sociales, que trato de ponerlo en situaciones muy ciúticas o jugando con la idea más cliché del poeta. Y este proyecto ha tenido varias etapas. Una de ellas fue un set de postales que se llaman Las Instantáneas del poeta Felipe Casen. Ya se me acabaron, así que si no te hubiera traído. Hay gente que los tiene en los refrigeradores, en los corchos de la oficina, qué sé yo. Y ahí lo que tengo es una especie, como te digo, de una cáscara, una performance de un poeta. Y eso ha sido un proyecto muy entretenido, porque sirve para reírme de mí mismo, para reírme de lo que significa ser poeta también. Pero también tiene como complejidad que nadie lee lo que yo efectivamente publico como poeta, como nadie lo pesca mucho, como que es más chistoso el personaje que lo que yo efectivamente puedo hacer en mi cara, entre comillas, más seria. Y el personaje del poeta de alguna manera se ha juntado al personaje que escribe las cartas, entonces trato de tirar ahí cosas irónicas, chistosas. A veces firmo algunas cartas como poeta, así como un poeta que está muy preocupado del alma de la nación, no sé, como Barker un poco. Ese es uno como de mis contraejemplos de alguna manera. Bueno, compartimos muchas cosas con Barker, de partida que nadie nos toma en serio como poeta, así que porque a Barker nadie lo lee como poeta. Ha publicado un par de libros como poeta, pero si le pregunto a alguien, ¿conoce un poema de Barker? No, conoce sus columnas, sus cartas, su presencia política, etcétera. Así que tenemos eso en común con Barker. ¿Tú también has sido crítico de Barker? Sí, he escrito algunas cosas con él y algunas a favor también. ¿En serio? Sí. No me ha tocado leerlas a favor, fíjate. Sí, escribí. Bueno, yo a él lo conocí una vez y siempre lo agradezco porque invité a Victoria Cirlot, que fue mi maestra, mi directora de tesis en Barcelona, especialista en literatura medieval, en la mística de Hildegard von Bingen, en novelas artúricas, etcétera. Y esa vez que la traje a Chile, el 2011, Christian Barken, nos pusimos en contacto porque él la había leído y le hizo una entrevista en La Belleza. Bueno, ya no era La Belleza Pensar, yo creo que era Una Belleza Nueva, no me acuerdo cuál de las dos, el mismo programa que él tenía. Y le hizo una entrevista fantástica, o sea, maravillosa. Entonces, yo tengo por un lado esa relación con Barken de haber disfrutado mucho sus programas de entrevistas, o sea, no sé, las entrevistas que le hacía a Raúl Ruiz, que me parecían fascinantes, a Bertoni, etcétera, y muchas que me han gustado mucho. Y al mismo tiempo soy muy contrario a la idea que él tiene de la poesía, que es una noción muy romántica, media como de la sociedad de los poetas muertos, o una idea de que la poesía es algo que te va a convertir en buena persona, que es algo en lo que yo no creo necesariamente. Y después, claro, he escrito algunas cosas contra él más en términos políticos por el rol que ha jugado. Por el rol que adquirió. Dicho eso, tiempo. Por supuesto que me parece pésimo que lo hayan funado, que lo anden persiguiendo. Eso no es para mí, me parece terrible, totalmente innecesario. Pero sí alguien que claro, no estoy de acuerdo con su rol político, que ha sido celebrado por algunos y criticado por otros, y también más que nada estoy en desacuerdo con su visión de la poesía. Eso, ¿Cuál es la visión de la poesía que tiene Barken? Es una visión básicamente más romántica. Sí, más romántica, que cree que hay una relación como directa entre la poesía y el territorio, que son todas cosas que yo no puedo negar, o sea, no puedo negar que existe eso. Tiene que ver quizás con una cuestión más de énfasis, ¿no es cierto? Y una idea, bueno, y esta quizás sería mi crítica fundamental, una noción de la poesía como algo que está unido estrechamente con la vida, como esta idea de vivir como poeta, que eso es algo que dijeron los surrealistas y muchos poetas que admiro mucho, pero que yo en lo personal no me gusta mucho como idea, o solo la ocupo como parodia en términos irónicos, pero no en términos literales. Yo creo que él, y de manera genuina además, tiene esa idea sobre la poesía, como que uno puede vivir poéticamente.
Yo conozco muchas personas que lo piensan así. Tenía esta cuestión del desembarco de Los Ángeles. Exacto. Yo creo que eso forma parte de esa de ese diario que él va armando. Y que, como te digo, es una idea que tiene una tradición bien noble, bien interesante, pero yo ahí me sitúo desde otro lugar. En ese aspecto, tú efectivamente te sitúas desde otro lugar y efectivamente estableces también una mirada bastante crítica respecto a ciertas instancias de cómo se va conformando la literatura y cómo se va conformando el arte desde lo contemporáneo. Hay un linkeo que uno percibe en cosas que tú expones que juega justamente esta cosa crítica. Sin embargo, me llama la atención porque me acabas de decir que tu doctorado tenía que ver con textos artúricos, que me imagino no directamente, pero con un problema que es súper... hablábamos antes un poco de la relación entre la poesía y lo público. Mi tesis de doctorado es sobre un poema netamente público, que es la dificultad para entender la poesía. Cómo se ha discutido desde los trovadores medievales hasta el siglo XX el problema de si la poesía es difícil o si hay que entenderla o no, etcétera. Ahí hay un elemento que es súper interesante, Felipe, porque en definitiva la gente no logra... A ver, el mundo contemporáneo tiene una relación rara con la poesía. Sí, yo diría que la poesía, desde cierto punto de vista, puede sonar muy pedestre lo que voy a decir, pero va en baja. O sea, justamente pensando en esta poesía romántica, etcétera. Claro, y también, por otro lado, la poesía se establece en una dimensión mucho más elítica. Yo, si lo pienso... escuché etílica, pero que también podría ser... Bueno, también es etílica, sí, pero sí, en realidad sí. Pero ¿sabéis qué? Pensaba, porque por ejemplo, mi padre y mi madre eran amantes de la poesía. Y lograban desarrollar un vínculo con la poesía como algo muy potente y muy cercano. Y muy cotidiano. Y además cotidiano, y lograban, y sabían poemas, escribían poesía. Claro. Mi abuela, por ejemplo, tenía hasta un seudónimo, filmada como Penumbra, y era una mujer más bien bohemia. Claro. Entonces, había todo un cuento con la poesía. Yo confieso que no caí en ese rango. No, soy poco cultor del mundo poético, a pesar de que hay cosas que me gustan mucho. ¿Qué sientes tú que ha ido pasando? Porque tú también, a partir de tu trabajo como investigador, has ido desarrollando y has ido vinculándote con mundos que se establecen en otra dimensión poética, por decirlo de alguna forma. Tú has hecho investigaciones con la música electrónica. Claro. Y uno podría cuestionar el mundo de la música electrónica desde muchos puntos de vista. Has establecido esta cosa de las cartas, como las cartas del editor, que uno también, y es más, acabas de mencionar algo que es muy real. Es sorprendente como en Chile los periódicos van en baja. Y recalco, en Chile, el resto del mundo no van en baja. O sea, tanto, claro, no de la manera que es que no de la manera que están acá. Acá realmente la crisis mediática es brutal, y sin embargo tú haces esa jugada y también agarras las redes sociales como una forma que mediatiza el vínculo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que... Bueno, primero yendo a lo primero que decías, este problema sobre el acercamiento a la poesía es algo que me ha interesado mucho, y de hecho hace como 3 o 4 años, junto a Marcela Labraña, Macarena Ursúa, Gastón Carrasco y Manuela Salinas, publicamos un libro por Editorial Laurel que se llama ¿Quién le teme a la poesía? Y un libro dedicado precisamente al problema de acercarse a la poesía. Y un libro está compuesto por ensayos muy breves, donde definimos ciertas problemáticas típicas de la poesía, por ejemplo, la rima o el hablante lírico, o una serie de conceptos que pueden provocar susto inicialmente y que en realidad, si uno los pone a dialogar, pueden ser bastante cercanos. Y algo que nos preocupamos mucho en ese libro fue no pensar a la poesía como algo separado del resto del mundo. Hicimos muchas relaciones con otras formas de literatura, con televisión, con películas, con música, con artes visuales, porque yo personalmente pienso que la poesía es simplemente un arte más, una forma de expresión más que dialoga con miles de otras más. En ese sentido, por ejemplo, esta polémica bien idiota que se produjo cuando Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, a mí me habla, las personas que dijeron que eso no era poesía o que eso no era literatura, no tienen ninguna idea de la historia de la literatura. Toda la poesía inicial era cantada. O sea, los trovadores, y si nos vamos más atrás, ¿no es cierto?, la poesía griega. Entonces,
yo no puedo sino pensar que una letra de una canción puede ser perfectamente un poema. Absolutamente. O sea, de hecho, todo lo para que mí no es hace, un conflicto, en el fondo, al contrario. pues, de hecho, lo que hace Serrat en Cantares es justamente tomar poesía y va la poesía creada directamente en una canción. Leonard Cohen también, que Leonard Cohen en Chile, por ejemplo, brillante. Patricio Manze, una maravilla como letrista. Entonces, yo no veo una tensión o un conflicto ahí. Me parece que son distintas maneras en las que podemos encontrar la poesía. Lo mismo para mí el hecho de que un libro se publique en digital o se publique en papel, o que un poema pueda circular, por ejemplo, a través de redes sociales, es simplemente otro formato. Hay que hacerse cargo de las especificidades de ese formato, de lo que implica, de las potencialidades que tiene, etcétera. Pero yo lo veo como algo muy, muy natural. Y ahí también se da una paradoja. Yo diría que efectivamente, bueno, la lectura de libros de poesía efectivamente viene bastante a la baja, pero la publicación y la escritura se mantienen muy altas en Chile. O sea, Chile es un país donde se da esta paradoja, al fondo, como que se escribe más poesía de la que se lee. Pero bueno, es parte del... Ahí hay un elemento que es bien interesante y que quiero saber qué es lo que piensas tú también como investigador, ¿no? Porque en definitiva, por ejemplo, en general desde el estudio de la estética, como disciplina filosófica, se plantea, y lo plantea Heidegger, que a mí me gusta mucho lo que él dice, es que en definitiva la obra de arte no existe si es que no existe el artista, y por ende, en el fondo, el objeto artístico, existe la obra de arte más que en el artista. Pero también él dice que no es un círculo cerrado, sino que es un círculo virtuoso, pero plantea que ambos se necesitan. O sea, yo soy en tanto hago, y lo que hago me convierte. Lo que es bastante lógico si uno lo piensa. Y eso en todo tipo de disciplina. Yo puedo haber estudiado medicina, pero si no me dedico a la medicina, no soy médico. O sea, es así de concreto. ¿Qué pasa cuando yo tengo varios cultores, varios poetas, pero resulta que no son leídos? Porque en el arte sí pasa un fenómeno bien importante, y es que necesito del otro. Totalmente. O sea, ahí hay algo que queda muy desapegado. O sea, si yo no tengo a alguien que consume, me carga ocupar estas cosas, que uno está metido en la cosa, que además uno está economizado ya a esta altura, uno habla de esa forma. Si yo no tengo a alguien que consume poesía, la poesía efectivamente deja de existir. ¿Cómo veis eso? Me encanta que hablemos de estética, porque me acuerdo cuando Felipe Abello te decía Jaime Coloma, esteta. Es que tú sabes que a Felipe le gustaba mucho por la cosa de la teta. Por supuesto. En el fondo era eso, por supuesto, era eso. Pero me acordé, me vino a la mente ese. Tú sabes que yo tengo varios amigos que el ser esteta es algo que claramente tiene que ver con fijaciones macromamarias. Por supuesto. Porque es teta lo que les da lo mismo la filosofía y todo, teta. Ellos en realidad es su fijación macromamaria. Que sé yo, un saludo a Sebastián Esnaola de la Radio Cooperativa y también a mi querido amigo Felipe Abello, ambos con esta fijación. Un saludo a Felipe Abello, con quien he tenido la suerte de conversar un par de veces y que se refiere a mí como poeta, algo que me enorgullece mucho. Y bueno, volviendo a lo que tú dices, claro, lo que deberíamos preocuparnos o lo que nos debería interesar más que la existencia de un poema suelto o de un poeta, ¿no es cierto?, es ese momento en que una persona está leyendo un poema y ocurre algo. A mí eso en particular me interesa mucho. En mis investigaciones es algo donde trato de poner muchas veces el foco. Bueno, hay toda una línea, ¿no es cierto?, de la estética de la recepción que se enfoca precisamente en eso, no en el objeto mismo del poema, de la película, de la canción, etcétera, sino en los efectos que eso provoca. Entonces, pensando en alguien que le interesa también la música electrónica, por ejemplo, la música electrónica es una música que es muy consciente de los espacios en los que se va a escuchar. Por ejemplo, un tipo de música que se escucha, que se compone, se mezcla, pensando en que va a sonar en una discoteca que tiene cierto sistema de amplificación y que va a funcionar en una cierta circunstancia colectiva, con gente bailando, quizá con el consumo de alguna sustancia, etcétera. Lo mismo podríamos pensar de la música religiosa. La música religiosa se compone, una misa medieval, ¿no es cierto?, se compone para funcionar en un determinado espacio físico, con una determinada acústica, con una determinada ceremonia, con unos determinados tiempos, etcétera. Entonces, claro, yo puedo escuchar un CD de música electrónica o un CD de una misa medieval en mi casa, ¿no es cierto?, pero quizá el momento donde eso opera de manera profunda, ¿no es cierto?, es cuando ocurren esas circunstancias. Hay un libro maravilloso de David Byrne que se llama Cómo funciona la música, que tiene el foco muy puesto en eso. Y deberíamos preguntarnos también cómo funciona la poesía, ¿no es cierto? Hay poesía que funciona mejor leída, hay poesía que está hecha para ser
hay poesía que juega con los tiempos, con la memoria, con los ritmos mentales que podemos ir siguiendo, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante poner el foco ahí, ¿no es cierto? Y que es algo, por ejemplo, yo critico mucho a varios poetas que cuando se paran a leer un poema, por ejemplo, no saben tomar el micrófono y no se hacen cargo de que esa es un momento performático, ¿no es cierto? Si tú vas a leer un poema en un bar, en un escenario, tienes que saber ocupar el micrófono, tienes que leer con un determinado ritmo que permita que se comprenda lo que quieres decir, etcétera. Entonces, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices tú, como que a veces la idea está puesta o la energía está puesta en terminar el poema propiamente tal, pero yo creo que uno como escritor o como artista o lo que sea, tiene que pensar en sus soportes, en sus formas de circulación, etcétera. A mí me interesa mucho, por ejemplo, los libros de artistas o las publicaciones experimentales o los libros digitales, porque cada uno implica distintas condiciones. Y distintas formas de llegar al claro, al distintas objeto, temporalidades, distintas circunstancias que puede ser leído, etcétera. Yo creo que, y esto lo he comentado varias veces en clase, la tarea de un poeta no es terminar un Word, sino un libro o una performance de ese poema o un video de ese poema, etcétera. Ahí es donde se termina y se va a juntar con quien lo pueda leer. Ahí quiero llevarte, tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero llevarte para que quedes con la idea a qué es lo que pasa, porque tú dices que en el fondo la recepción de este objeto, de este objeto poético, de este objeto artístico, se establece también desde el sujeto que lo recibe. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a una sociedad cuyos sujetos, cuyos receptores no están necesariamente sensibilizados con este tipo de cosas? Vamos a hacer una breve pausa, vamos a quedarnos con esa idea, volvemos inmediatamente con más de lo personal político. No se vayan de la compañía de TVX, vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? El mundo funciona en esta lógica capitalista, entonces tenemos que hablar con estos términos. Pero de verdad como que no hay mercado para estas cosas. Entonces, cuando tú planteas esto, me parece muy, muy interesante, pero realmente hay un vínculo. Mira, con esto. igual hay experiencias o fenómenos interesantes como en España, que hubo una especie de boom de la poesía en torno al 2018-2019, especialmente poesía que circulaba mucho a través de las redes, de Instagram, etcétera, y hubo como una gran generación de poetas bestseller, muy malos, pero poetas extremadamente malos, o sea, de cuestiones totalmente banales. Y acá quiero ser muy, muy claro. El problema de que un poeta venda o no venda no significa nada. Hay grandes escritores que han sido bestsellers, o sea, qué sé yo, Cortázar o García Márquez o Vargas Llosa, que me parecen escritores muy interesantes y han vendido mucho, y el hecho de que hayan vendido mucho no implica que me vayan a dejar de gustar. Hay gente que le gusta que las cosas sigan siendo secretas, pues dice no, o sea, hay gente que le gustaba Radiohead cuando no eran famosos, pues se vuelven famosos y como no, y ahora no me gusta. No, es una estupidez también, pero como te digo, en este caso, en esos poetas específicos, me pareció que la mayoría de lo que circulaba no era muy interesante, pero sí hubo un boom de poesía y grandes editoriales se metieron a publicar poesía, etcétera. Es un fenómeno que en otros países de Latinoamérica no ocurrió, pero eventualmente podría suceder. También está el fenómeno del slam poetry, que es medio más cercano a lo que podríamos pensar al teatro o a los stand-up, que también hay un circuito paralelo, ha ido pescando. Y algo que ha funcionado, que a mi parecer es lo más interesante que ha ocurrido en Chile el último año en esta línea, son los festivales de música y poesía, de poesía y música que se hacen en el Centro Cultural de España, donde han venido muchos
invitados extranjeros y también muchos poetas y músicos nacionales, y ha habido como una escena muy viva, muy rica de combinación de poetas con músicos. Está quizás lo más conocido el proyecto de Raúl Zurita con Gonzalo Enrique y los asistentes, pero como eso hay muchos proyectos. Entonces hay muchas instancias donde sí está produciéndose eso. Yo mismo tuve la suerte el año pasado con Jessica Puyol, que es una poeta y académica catalana que vive en Chile hace muchos años, y organizamos un ciclo de poesía en el Santo Remedio, que es un bar donde muchas veces tocan música electrónica, y un ciclo que hacemos una vez al mes, y ha ido mucha gente. O sea, no es que falten oportunidades. Ahora, yo donde creo que está como el eje del problema es las expectativas, como en todo, ¿no es cierto? Creo que en esta como ecuación que hablábamos, ¿no es cierto?, entre que alguien escribe algo, hay un objeto ahí y alguien lo recibe, ese objeto, el poema, podría decir, es un objeto que tiene muchas energías que emanan de quien lo creó, ¿no es cierto? Una persona que puso expectativas, que cree que eso puede servir para algo, y después las expectativas de esa persona. Es muy heavy lo que ocurre, por ejemplo, si yo tomo, imagínate, yo tomo un texto que está copiado tal cual de una noticia del diario, y te lo paso y tú lo lees como noticia. Bueno, funciona de una manera. Si yo después te digo, este es un poema encontrado de Jorge Torres, que era un gran poeta valdiviano que tiene un libro que se llama Poemas Encontrados, y entre otras cosas hay recortes del diario, como algunas cosas que hace Nicanor Parra también. Claro. Si yo te digo, eso es un poema, como que se mueven otros engranajes, ¿no es cierto? Y tienes que hacerte la pregunta, bueno, una noticia puede ser un poema, ¿qué significa eso? Etcétera. Ya no te interesa tanto el contenido de la noticia, sino el hecho de que eso puede ser un poema o no, etcétera. Ya, pero es que ahí entramos en esta idea que yo destacaba en tu trabajo en relación a las cartas, que hay una suerte de acción poética. Sí. Yo creo que la poesía o lo poético también tiene un accionar. Tú mencionabas a Parra, y evidentemente los artefactos de Parra son mucho más que una lectura, son artefactos, son objetos. Hoy día incluso hay hay cultores y cultoras de libros de arte, y cuando digo libros de arte no me refiero a libros que tengan estampitas de artistas, sino que el libro en sí es un objeto artístico. Totalmente, Entonces puede tener ciertas características, pero no sé, desde la construcción del papel, que es un papel artesanal, no sé qué. O sea, el objeto, y entonces hay quienes pueden tener incluso ese objeto como un objeto de arte. Bueno, eso es algo que no hemos hablado, pero otra de las labores a las que yo me he dedicado mucho tiempo los últimos años junto a Marcela Labraña, Megumi Andrade y Ricardo Luna, que tenemos un grupo que se llama La Oficina de la Nada, es hacer festivales y exposiciones de libros de artistas. Hemos estado muy metidos en eso, y este año, por ejemplo, lo hicimos justo en diciembre, ya había pasado como lo de los 50 años, pero lo hicimos dedicado a los libros en blanco, a libros vacíos, donde no hay nada escrito. Y ahí, bueno, un foco especial fue La Inteligencia Militar, que fue un libro que apareció en los años 80 de Sergio Pesutich, que es un libro que tiene solo el título que dice Inteligencia Militar con H, y está vacío. Y es muy interesante porque es un libro que te obliga a pensar, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? Y es un libro que además se han sacado muchas ediciones, se ha publicado en Uruguay, en el País Vasco, en España, en México, en Chile este año salió creo que la 10ª edición. Es un libro, es un bestseller vacío, ¿no es cierto? Entonces, en esa exposición también, por ejemplo, exhibimos otro libro, se llama 50, que es un libro también totalmente en blanco, pero atravesado por una bala. Entonces, ahí también la materialidad del libro es la que da cuenta. Era un libro obviamente hecho por los 50 años del golpe. Es un libro que en su materialidad, como en las heridas que deja la bala en la página en blanco, tiene un grado de expresión. Entonces, a eso iba un poco lo que decía antes, que no solo las letras son las que hablan en un libro, ¿no es cierto? Hablan el tipo de hoja, el tipo de tapa, los paratextos, todo lo que lo hace funcionar. Ahí es donde yo quiero tratar de hincar un poquito más el diente, porque de alguna forma quiero volver a esta idea de qué es lo que pasa con el receptor. ¿Qué es lo que pasa entonces, en definitiva, cuando yo tengo un receptor, una audiencia, o como quieras llamarlo, o una sociedad que no tiene una vinculación profunda con los objetos artísticos? Hace poco fue el Festival de Viña y vino a Chile Andrea Bocelli, y fue presentado casi como que fuera un cantante lírico y un salvador de la cultura en nuestro país. De Occidente, claro. Exactamente. Y a mí me sorprendió mucho porque Andrea Bocelli es un cantante pop cuyo registro juega en el registro lírico, pero es un cantante pop. Es un cantante pop, 100% pop.
Hay otros cantantes líricos que han incursionado en claro. qué sé yo, está Plácido Domingo con John Denver, Claro. el mismo Plácido Domingo ha cantado qué sé yo, boleros, Sí. José Carrera también, Sí. pero son cantantes líricos. Por otro lado, la lírica o la ópera más que la lírica se desarrolla como un como un registro en algún minuto en sus inicios, sobre todo antes de Wagner, sobre todo la ópera italiana, como un melodrama, o sea, es una teleserie. Totalmente. Entonces, llama la atención porque finalmente tú te enfrentas a una audiencia que está tan ajena al conocimiento real, Claro. que cae en una, no me voy con lo que voy a decir, pero cae en una ciutiquería que no corresponde. Sí. Y esto no tiene nada que ver con el señor Bocelli, porque el señor Bocelli No, él hace su pega, claro. claro. y lo hace bien, y qué bueno que les haya gustado, Sí, digamos. Exacto. Tiene que ver con, es como cuando la gente dice, ¿sabéis qué? ¿Cómo pueden elegir a, no sé, pues, a un representante político que es un psicópata? Uno dice, bueno, pero a ver, ya, ok, yo no estoy de acuerdo con que se elija un psicópata, pero aquí veamos qué está pasando con nosotros. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué te lo digo? Porque efectivamente, volvemos un poco a lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué pasa con Bocelli? ¿Qué pasa con esta audiencia, con esta sociedad que está frivolizada a tal nivel que cree que algo que es frívolo no es frívolo? Claro. Que yo creo, de partida, estoy muy de acuerdo en varias de las cosas que dice. Hay una con la que quizás no estoy tan de acuerdo. Yo creo que estamos todo el día consumiendo arte. ¿Ya? A ver. Estamos todo el día escuchando música o viendo series de televisión. Ya, perfecto. Y para mí, una serie de televisión, más allá de las motivaciones comerciales o no con que se haya hecho, una serie de televisión o una serie de Netflix o lo que sea, perfectamente puede ser considerada una obra artística. No sé si siempre lo sea, o no sé si siempre provoque algo más que entretención. Volvemos a Heidegger. Claro, por Heidegger eso. habla de ver el misterio del arte. Claro. O sea, sí, todo. Claro. Lo que pasa es que la calidad quizás no puede ser distinta, mismo, pero yo no me niego de plano a que por el hecho de que algo salga en la tele o en una plataforma o en Spotify no sea arte. Estoy de acuerdo. Hay gente que sí, que Estoy dice, muy de acuerdo contigo. y estamos escuchando música todo el día. O sea, esta es probablemente la época de la humanidad donde más música escuchamos. Y todo el día. Entonces, yo sí creo que estamos expuestos a expresiones artísticas que ya cada uno juzgará si le parecen más interesantes o no, que tienen un valor trascendente, según lo que cada uno piense. Ahora, lo que sí ocurre es que estamos paradójicamente frente a una... tenemos una accesibilidad mayor, pero al mismo tiempo una reducción mucho mayor del tipo de música que escuchamos. Creo que por cómo funcionan las plataformas, que bueno, podríamos meternos más en lo malo que es Spotify para los músicos, que es otro drama, claro, que pero que paradójicamente tenemos una accesibilidad mayor, pero una homogeneización mayor. O sea, los contenidos a los que finalmente terminamos accediendo son mucho más limitados, aunque podríamos, y cualquier persona que se da la pega de buscar ciertos tipos de música o ciertos tipos de películas y todo, los va a encontrar, sean pirateados, etcétera. Ese acceso lo tenemos. Entonces, eso quería mencionar primero. Y lo segundo, efectivamente, a mí el hecho de que, para mí, que algo sea pop no es ni bueno ni malo, es pop nomás. Es un género, así como puedo hablar de género urbano, de música clásica, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es un problema necesariamente. Lo que sí me da un poco de risa, más que nada, eso me parece medio ridículo o medio kitsch, incluso toda esta como exaltación que produjo Andrea Bocelli, o que, no sé, antes produjo Sting. The Police estuvo en los 80 y lo trataron pésimo, que era lo peor. Pero era dictadura. Por eso, pero además la prensa de espectáculos también. Es que la prensa de espectáculos claro, respondía a la dictadura también. Estoy totalmente de acuerdo. De... Y después cuando vino Sting con orquesta, oye, esto es fantástico, una cosa sublime. Entonces, da risa, como que da la impresión que por el hecho de subir una orquesta al escenario, eso cambia todo. Por supuesto que a mí me pareció que lo mejor de Bocelli fue la orquesta, que sonó magnífica. Tengo un amigo arpista que está ahí, así que le envío mis felicitaciones. Sonó maravillosa la orquesta. Las canciones en particular me parecieron súper kitsch, súper no sé, pues eso es lo que blandengue, claro, eso es lo que canta Bocelli, siempre ha cantado eso. Súper irrelevante. Entonces, y lo que me da risa es nuevamente la expectativa, las proyecciones de muchas personas que salieron a decir que esto más o menos que había cambiado el curso de la cultura en Chile, etcétera, y me parece entre exagerado y además ridículo. Justo hoy día, a propósito de cartas, publiqué una carta en el Mercurio
donde decía que toda esta gente que opinaba eso y que lo oponía a Peso Pluma o a Anita, por ejemplo, que Anita hizo un gran show, todo fantástico, no tenían idea tampoco de la historia de la música, porque esta oposición que hacen entre alto arte, alta cultura, no sé, grandes valores universales, bueno, la música clásica está lleno de cuestiones totalmente mezcladas, y ahí mencionaba el caso de Orlando Di Lasso, que es un compositor renacentista muy importante, que por ejemplo para componer las misas tomaba como base una canción popular tremendamente cochina y encima de esa estructura armaba una polifonía súper sublime. Es como lo que hacen los del hip hop, a tomar una base y hacer algo encima, solo que tomando, imagínate, una canción ultra pop y encima de eso hacer una misa que se tocaba en el Vaticano. O sea, las chaconas de Bach, ¿no es cierto? Ese tipo de danza era una danza que era condenada por ser lasciva en esa época. Y después mencionaba por último el ejemplo que el show de Bocelli partió con O Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff, que está basado en unos poemas medievales, y esos poemas medievales, los cantos goliárdicos, eran puro canto al sexo, a la comida, paganismo contra la iglesia, parodias de la iglesia. Entonces, la gente que se emociona y que se eleva, entre comillas, sería bueno también que se entere que la historia de la música es mucho más mezclada de lo que podemos pensar. Ya, pero en ese sentido, Felipe, porque ahí hay una cosa que es re importante, porque estamos establecidos en una dimensión cultural, porque es cultural igual, sí, donde se enarbola el desconocimiento. Sí. Porque, por ejemplo, yo concuerdo contigo que yo creo que uno tiene que entender cómo funcionan las plataformas hoy día. Yo creo que uno tiene que entender que efectivamente, y yo concuerdo, yo creo que Bocelli no es ni mejor ni peor ni Canita, ni que, o sea, son momentos, son distintas situaciones, son géneros, y además uno podría entrar en la discusión del gusto, que ya es bastante más compleja, eterna, digamos. Claro, sí. Sin embargo, los contextos históricos van marcando cosas, y ahí yo quiero volver un poco a esta idea del contexto histórico que no tiene que ver con que a mí me guste Peso Pluma, claro, sino que tiene que ver con que yo no entiendo Peso Pluma. No sé si me explico. Sí. A ver, yo el otro día, por ejemplo, me acuerdo que escuché a un... ¿Tuviste Misery? ¿La película? Sí, la película. Sí, claro. Muy buena. Sí. ¿Te acuerdas que el personaje de ella, la enfermera, que era una loca de patio, entraba, por ejemplo, en un minuto se exaspera porque dice: yo iba a ver las matinés y un día estaba no sé quién amarrado y la cuestión, y fui al incidente y dije, ¿cómo? Y resulta que no, me mintieron. Claro, sí. Bueno, yo caigo un poco en esa psicopatía. Claro, me cambiaron la... Entonces, yo me acuerdo que una vez estaba viendo un programa de televisión y salió el Pollo Valdivia diciendo que, no me acuerdo quién citó él, que decía, un X persona decía: yo soy malo, pero yo soy bueno, pero cuando soy malo soy mucho mejor. Y me acuerdo que yo vi esta cuestión y dije: ¿por qué dice eso? Claro. La persona que dijo eso fue Mae West, una actriz súper potente en los años 20, 30, censurada, que escribía además su propio guión, y me pasó un poco como Kathy Bates, medio psicópata. Entonces decía, porque eso genera finalmente que la gente no sepa. Y no saber, no es que sea importante o no importante, yo creo que puede ser importante saber quién es Mae West. Pero si vas a hacer juicio, tenés que informarte. Que a eso voy. Eso voy. Entonces yo creo que es fantástico que les haya gustado Bocelli. Sí. Después, me encanta que les haya gustado Bocelli. Y esa emoción que alguien siente me parece maravilloso. Obvio, y yo no me voy a meter ahí. Nadie está discutiendo eso. Me alegra profundamente. Claro, pero la ciutiquería, yo fíjate que... ¿Tú leíste el libro ciútico de Contardo? Sí. Yo creo que estamos es muy inherente, sí. Es muy potente. Sí. Y que es interesante porque en todos estos casos vemos cómo el arte es ocupado como una especie de muestra de estatus, ¿no es cierto? Yo voy al teatro municipal, aunque qué sé yo, esté viendo el celular todo el rato, o también para denostar a alguien. Oye, tú escuchas reggaetón. O sea, a mí no hay frase más estúpida de las que escucho constantemente cuando alguien dice el reggaetón no es música. Eso no es tener idea de música. O sea, no tener idea de nada. Pero te puede gustar o no gustar, pero eso es otra cosa. El reggaetón es completamente música. O sea, cumple con cualquier definición básica de música. Son sonidos organizados, bla, bla, bla. Cumple con todo eso. Bueno, tú sabes que es tan interesante lo que estás diciendo, tenemos que hacer otra pausa. Ya. Pero mi hermana es músico. Ya. Y es profesora, además, es profesora titular de composición en la Universidad de Chile y todo el cuento. Bueno.
Y ella me decía, porque yo fui a ver Carmina Burana, cuando estuve ahí, Claro. además Sí, me gusta Carmina Burana. pues, maravillosa, sí. Y entonces ella me decía, yo le decía, pero es que a ti no te gusta. Entonces me decía, no, me encanta. Pero Carmina Burana es un cliché, me decía. Claro, ya musicalmente está como- es un cliché. sí, po. Orff la hizo de manera tal que fuera Sí, po. efectivamente esta especie de ópera rock. Sí, po. Entonces, ahí hay algo que uno tiene que empezar a entender. No se trata de que todo el mundo sepa de esto, ¿ah? No, pero ver- se trata de que pero- tenga un mínimo de sensibilidad. El señor Sí. director está Ya. desesperado. ¿Quieres mandar a pausa? Bueno. ¿Quieres mandar a pausa? eh, Es que, mira, es allá. Y es cosa que digas, vamos a pausa. No sé, vamos así. a pausa. Eso, perfecto. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personal Político. Nuestro último bloque es más corto. Ya, Felipe, ya, Este perfecto. es corto. El señor director se pone muy nervioso. Entonces, de repente le hace, ya nos vamos. Ya, no, nos vamos, ya. está así. Tengo que mandar unos saludos al final, así que ahí... Por que- supuesto, mande todos los saludos que Ya. quiera. Avísame en algún Ya. momento para que te. Señor director, en algún momento Felipe va a mandar De los saludos, por si saludos, acaso, sí. para que usted sepa. A ver, estábamos hablando de. Quiero tomar un poco lo de Contardo y Ciútico, Sí. porque creo que cuando yo leí el libro Ciútico, no sé si te pasó lo mismo, yo dije, ¿qué está? Esto es Chile. Sí, es como... Esto es Chile. Sí, O sea, sí. yo encuentro que lo que hizo Contardo ahí Sí. es brillante. Yo lo encuentro a él bien Sí. clever. No, y ese libro en particular Pero es ese a la libro pata. en particular, yo sí. dije, esto es Chile. Mm. Esta ciutiquería, esta cosa como lo que tú hablabas de los estatus, de, no, porque lo que tú es que yo estoy en esto. Claro. Bueno, tú acabas de dar un ejemplo que a mí me impresiona. Sí. A mí me gusta mucho el municipal, me gusta arquitectónicamente, Claro. me gusta ir. Iba a los conciertos de mediodía en mi Claro. juventud, ya a esta altura muy tardía, o sea, muy lejana en realidad. Y claro, y uno ve hoy día cómo los tipos están en el celular Claro. viendo una ópera, Sí. cuando la ópera, como por ejemplo, es un Tenés arte que estar tan- atento, que además, tienes que es estar como atento a todo. súper- O sea, tenés que estar viendo es los como textos, todo, claro, el texto, la sí, música, sí, la po. escenografía, el No es música de vestuario. fondo. No Es todo, no es música claro, de fondo. Claro, Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque también esa es la sociedad en que estamos. Sí, po. Bueno, lo que te puedo decir que mi experiencia más sublime musical de estos días, que fui el sábado pasado al concierto de Javier Amena en el Teatro Municipal y que fue una maravilla, pero una maravilla. Partió con primero una versión de Acantera, tocada solamente con piano, pero un arreglo así tipo Sakamoto, precioso. Y después tocó unas 6, 7 canciones con 8 cuerdas, piano y ella en la voz, estuvo maravilloso, maravilloso. Y Que lo que haya tomado Sí. cosas como de Sí, Sakamoto. que le gusta mucho Sakamoto ¿En serio? y Bert Bacharach, sí, No sí, cachaba, le no gusta cachaba. mucho, sí. Sakamoto, el compositor Ryuichi japonés que Sakamoto. además falleció hace Sí, poquito. por si acaso. maravilloso compositor y de mucha música película. Sí, De claro. todo Ya, lo hemos aquí se escuchado hizo por muy lo menos. conocida porque Ryuichi Sakamoto se hizo muy conocido porque Edwards lo tomó para su primera exposición y su segunda exposición de los cuerpos pintados. Ah, mira, no sabía. Oye, hizo Qué maravilla, sí. un diaporama con los cuerpos Claro. pintados que se puso en el Bellas Claro, sí, Artes. Bellísimo, Mira. bellísimo con la música de Mira Ryuichi qué Sakamoto. interesante. Por si Sí, sí. alguien puede acceder a eso, porque de verdad, no solamente el libro, sino que ahí hizo toda una puesta Claro. en escena. Ah, qué bueno. Javier Amena me estabas Bueno, sí, contando. y la segunda parte del concierto ya fue con banda y terminamos todos saltando arriba. En el municipal. En el municipal. Entonces fue muy bonito, para mí fue qué el... buena pega está haciendo la Carmen fue- Miguel Arena. es Ah, que yo quiero felicitar a la Carmen todos Miguel Arena esos porque de conciertos verdad que han hecho de grupos pop ha sido maravilloso y fue bonito porque permitió como sacarle las composiciones de la Javiera, que son muy complejas, o sea, parecen sencillas, pero tienen hartas capas, y esos arreglos de cuerdas de verdad como que le dieron como otra vida. Y al mismo tiempo era muy choro estar bailando en el Teatro Municipal, era muy fantástico bonito. esa Entonces función, para mí fue como lo inverso de lo de Bocelli en el festival. Exactamente. Esto era como Javier Amena armando la Blondie en el Teatro Municipal. Qué buena, Sí, qué y buena. muy bonito, muy suelto, muy relajado, salió precioso el concierto. Sí. Ahora, ¿a ti te gusta la música electrónica? Mucho, sí. Me tincó, porque, Sí, sí. porque hay hecho varias Sí. investigaciones Sí, relacionadas con eso. y hago música electrónica también. ¿En Sí, serio? Sí, sí. Vas a tener que enseñarme, yo no entiendo nada de música Ya. electrónica. Es más, yo creo que una de las cosas que me fue distanciando de mi ex fue la música electrónica, porque a ella Ya. le gustaba y yo no la Es que entendía. hay muchos estilos de música electrónica. Yo Sí, hay estoy gente más que- en una cuestión más experimental generalmente.
Yo no soy muy experimental, tengo que ser bien honesto, Felipe. Pero, por ejemplo, a mí, no sé, me encanta, por ejemplo, los Pet Shop Boys o la música italo disco, etcétera, y esa es música de matriz electrónica, hecha principalmente con instrumentos electrónicos. Sí, entonces, claro. Entonces hay toda una tradición muy noble, incluso desde la música disco con Giorgio Moroder, que es súper bonita esa tradición. A mí esa me gusta mucho. También cosas más experimentales, más ambient, pero... ¿Cómo fuiste relacionando, cómo fuiste metiéndote en algo que uno pensaría que es parte de la cultura pop, que yo soy de las personas que reivindico mucho la cultura pop, me parece muy importante, y lo fuiste relacionando con el mundo académico? Estaba pensando, ahí hay un elemento bien interesante. Sí, más que nada, en un momento de mi vida decidí que para qué iba, y esto como muy en general, pero para qué poner barreras entre las distintas cosas que me gusta hacer e investigar. A mí me gusta ver tele, me gusta escuchar música pop, me gusta escuchar música antigua, me gusta, no sé, leer novelas raras, experimentales. Entonces, ¿para qué separar? Y ahí como que en el año 2013, claro, me gané un proyecto de investigación donde, claro, todo esto formulado de manera súper seria para que sea aprobado y todo, y proponía una comparación entre poesía y música electrónica a partir de dos elementos: la repetición, el loop, que es muy típico de la música electrónica. Para mucha gente la música electrónica es repetitiva, etcétera. Pero eso es muy interesante, y si lo ves desde la estética del minimalismo, por ejemplo, es muy interesante. Y el otro elemento que fue el que más trabajé fue el de la apropiación, ¿cierto? La música electrónica trabaja mucho con el sample, ¿no es cierto? Samplear algo, pegarlo aquí, ponerlo allá, que es algo que se ha hecho siempre en la música, pero la posibilidad de hacerlo digitalmente es lo interesante. Y eso lo estudio en poesía. Hay mucha poesía basada en apropiación. De hecho, la poesía que hago yo, la mayoría es basada en apropiación. Entonces, tomar cosas, rearmarlas, etcétera, y darle otra forma. Entonces ahí encontré un vínculo para estudiarlo como más en serio, en el fondo. Pero fue muy bonito porque me permitió entrar en contacto con muchos poetas, con muchos músicos, con artistas visuales que también trabajan ahí. Y desde entonces, en realidad, como que trato de hacer una especie de fluido entre lo que investigo, las clases que hago, lo que hago en música, lo que hago en poesía, etcétera. Es complicado, a veces se me mezcla todo, pero trato de hacerlo como muy fluido. Porque en definitiva, además, logras establecer algo que la academia cuesta. No sé, porque a mí también me cuesta. Tiene mucho la disciplina la academia, además. Entonces... Claro, pero además también tiene una cosa... También un mensaje para mis directores, mis profesores del doctorado. No me odian. Pero en general yo escucho que la academia tiene un sesgo medio ciútico, fíjate. Un sesgo medio mucho arribismo intelectual, claro. Entonces como que si tú te metes en el ámbito... Claro. Bueno, las citas. Hay muchas citas que no tienen ninguna función en el texto más que ser un adorno o una especie de símbolo de prestigio. Es decir, hoy yo leí a Benjamin, bueno, qué bueno, pero tiene sentido citarlo acá. Tiene sentido citarlo. Claro. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo bien complejo y que me parece muy interesante que tú lo tomes, porque el tomar la cultura pop es fundamental, yo creo que hoy día más que nunca en la academia. Bueno, para mí también es un gesto, o sea, y con la música electrónica en particular ocurre algo interesante. La música electrónica nació más bien dentro del ámbito de la música clásica, de la música seria. Y muchas cosas que se descubrieron ahí después traspasaron al pop. O sea, la música concreta, bueno, lo que después de ahí podemos ver el origen del hip hop, no sé. Entonces hay muchos cruces. Yo creo que ahí hay que hacerse cargo de que la gente tiene que empezar a entender. Sí. Los Beatles, la famosa clave barroca, en los Beatles, todo eso, yo creo que ahí hay mucha mezcla ahí, sí. Me avisan que es el momento de tus saludos. Ya, voy a... Mira, allá, esa es tu cámara. Ya. Ahí todos los saludos. Quiero mandar saludos a mi adorada Marcela, también a mi madre que participó alguna vez en este programa, que te recuerda con mucho cariño, y en especial a mis amigos Michi y Diego, que son mis amigos que tenemos desde los 11 años, éramos vecinos, y siempre me alegan, me dicen, nunca me manda saludos. A Michi y Diego. A Michi y Diego. Entonces, Marcela, Verónica, la madre, sí. Michi y Diego. Michi y Diego. Muy saludos y mi respeto. ¿Y ves todavía a Michi y Diego? Por supuesto, son grandes amigos. ¿En serio? Sí. Tú sabes que yo fui dejando los amigos de la infancia. No tengo grandes amigos. Tengo grandes amigos de la infancia. Y a los que no los puedo engañar en nada, porque me conocen todos. Así que se ríen de mí todo el rato. Es lo mejor que puede hacer un amigo con uno. ¿Leen tu poesía? No, pero la guardan. Muy bien. Sí, así están esperando que se valorice. Uno hace eso con para vender después amigos. Los manuscritos a alguna universidad norteamericana. Hay cosas. A mí me gusta mucho el arte, la plástica, ¿no? La pintura. Sí. Y tengo amigos que son muy buenos.
Pero yo creo que no se van a valorizar. Bueno, pero son buenos. De repente, son buenos. De repente ocurre. A producir el valor. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Verdad, me quedé además con hartas cosas ahí en la cabeza. Empecé a pensar en Fischer, en Méndez Rubio. Bueno, mira, muy bien. Ya tendremos oportunidad de hablar de nuevo. Excelente. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, porque sigue Lo Personal es Político. Chao. Sigan en la compañía de TV. Chao.